Bueno, colegas, lo prometido es deuda. Un colega me escribió por Facebook con un problema de Poco X3 Pro. El teléfono no le daba backlight. El teléfono mostraba imagen, lo ponía en el microscopio o ponía una luz y se alcanzaba a ver a la imagen en el fondo. Todo indicaba que fuera backlight. El protocolo que personalmente yo realizo lo comienzo desde el FPC. En el caso de Poco X3 Pro, su LED ánodo o su LED positivo es el primer pin de mano del primer pin de mano derecha izquierda superior, es decir, este pin que tenemos acá. Ese pin pasa por un condensador, pasa por una bobina, su diodo Schottky, condensador y bala IC. Es alimentado por la línea BPH Power. Recordemos que todas las pantallas, que se manejan con LED están alimentadas por su línea BPH Power. Es decir, que el voltaje que tiene su batería es el voltaje que se activa cuando se conecta la batería. Se activa la línea BPH Power, que es la línea que se activa cada vez que se conecta la batería. Tiene el mismo valor de la batería, pero no es la misma línea. Son dos líneas totalmente diferentes. La línea BPH Power o línea BSIS es la línea del sistema, la línea encargada de todo el sistema. Entonces, cuando conectamos nuestra batería, la línea BPH Power es alimentada. Seguido a eso, alimenta al diodo Schottky y el voltaje de la batería básicamente lo vamos a tener en el LED positivo del FPC. Ese sería el primer protocolo sin bajar ningún tipo de blindaje. Ponemos nuestro multímetro para medir voltaje continuo, y medimos nuestro primer pin de mano derecha izquierda superior. Repito, este pin podemos medir o en el pin o podemos medir en el condensador y debemos tener el voltaje de la batería o el voltaje que tiene la batería. Les repito, la línea BPH Power alimenta a la línea ánodo del LED. Si ese voltaje no está llegando, desconectamos batería y empezamos a medir en escala de diodos. ¿Qué es la escala de diodos? Vamos a inyectar 3 voltios por nuestra línea positiva y eso nos va a dar una medida. Nos va a hacer una escala de diodos. Entonces, medimos en nuestra línea. Hay dos. Puede estar a tierra o puede no darnos medida. Hay pudieran suceder 3 cosas. No nos va a tener conexión, nos va a dar una conexión OL, nos va a dar una conexión que nos puede decir que la línea está conectada, pero no nos quiere decir que la línea está buena, o sencillamente puede estar a tierra, lo cual nos indicaría que los componentes que alimentan el backlight, alguno podría estar en corto. Entonces, dependiendo, si conectamos y nos parece OL, vamos a seguir la línea. Si la conectamos y nos muestra un valor referencial, vamos directamente a mirar su bobina. Y así. Entonces, el protocolo sería: conectamos batería, medimos voltaje, los casos serían nos está llegando el voltaje, pero aún así la pantalla no nos enciende. Vamos a ir mirando, medimos del FPC a su bobina, que en este caso sería esta bobina. Miramos desde su FPC a la bobina a ver si hay continuidad. Miramos el primer pin de la bobina y después chequeamos el segundo pin de la bobina. ¿Por qué? Porque si la bobina está mala, no esté haciendo el switcheo que necesita para encender el LED positivo o encender los LED, para simplificar. Entonces, si hay comunicación desde este FPC a los dos lados de la bobina,
a los dos lados de la bobina, pudiéramos dudar o de su IC o pudiéramos dudar de su diodo Schottky. Su diodo Schottky nos está pasando a la línea de pH Power, obviamente nos está alimentando la línea de LEDs. Entonces, medimos en el lado positivo del diodo Schottky a ver si está llegando el voltaje. ¿De qué se encarga el diodo Schottky? El diodo Schottky se encarga sencillamente de no pasar el voltaje y no dejarlo regresar. En este caso, si hablamos de línea BPH Power, recordemos que tiene el mismo valor de la batería, pero no es la misma línea. Tiene el mismo valor de la línea de la batería, pero no es la misma línea. Entonces, chequeamos del lado positivo, tenemos su voltaje, supongamos 4.2, y del otro lado no tenemos esos mismos 4.2, posiblemente el diodo Schottky está malo. Posiblemente. Miramos en escala de diodos, revisamos el diodo Schottky, positivo a positivo, negativo a negativo, nos debe dar el valor del diodo, y si giramos y nos sigue dando valores porque el diodo Schottky está malo, siempre nos va a dar solamente en una posición. A lo que giremos las puntas para simplificarlo no nos debe por qué dar valor. Entonces, los tres casos serían: está llegando el voltaje pero no enciende la pantalla, que podría ser la bobina; no está llegando el voltaje, pudiera ser el FPC, pudiera ser la bobina; y están llegando todas las mediciones pero aún así no enciende, que pudiera ser el componente. El protocolo sería primero revisar FPC, luego revisar bobina y por último revisar componente. En el revisar la bobina, les repito, tenemos que revisar el diodo Schottky. Este es el protocolo del backlight. Revisemos siempre primero el FPC, muchachos. No bajemos componente por bajar. Vamos a tratar de hacer una revisión. Voy a subir un video de un Motorola G9 Play. G9 Play, también con fallas de backlight. Este video lo estoy haciendo para un colega de Lara, King Móvil. Me pidió colaboración para tratarlo de ayudar. Estoy tratando de simplificarlo lo más posible en un término básico para que sea un poquito sencillo, un poquito más sencillo de entender. Les voy a explicar. La línea ánodo es la línea que se encarga de alimentar la pantalla. La línea cátodo, para explicarlo así, en la electrónica tenemos LED positivo, línea positiva, línea negativa, perdón. Línea positiva, línea negativa. La línea positiva y la línea negativa la tenemos en este FPC. LED 1, LED 2 y LED 3 es la línea cátodo. Dependiendo de la configuración de su componente o de su IC de backlight, que en este caso es su mismo IFPMIT PM7150L, si no estoy equivocado, él mismo es el que se encarga de recibir la línea BPH Power, alimentarla y convertirla junto con la bobina. Pueden convertir la línea 4.2 hasta 30 voltios para poder alimentar la pantalla. Y su línea CABC básicamente es la línea control de luz. Si esa línea no está presente tampoco, posiblemente no nos dé imagen en la pantalla, porque básicamente va a detectar como si la pantalla no estuviera conectada. Entonces los pasos a seguir son: primero que todo, verificar que las líneas estén presentes, su LED ánodo, su LED cátodo y su línea CABC, o su línea también llamada control de luz. Esas son las líneas principales de encendido de backlight en su FPC. Si todo está normal en el FPC, si pasamos a revisar ya a los componentes, que son su bobina, su diodo Schottky y sus líneas que están incluidas en esos LEDs. Bueno, colega, espero esto le haya servido un poco, le sirva a los muchachos. Básicamente todas las pantallas que trabajan con LEDs, este es el protocolo. No estoy diciendo que estén en la misma línea, pero van a tener una noción
una noción de lo que es verificar una falla de Backlight. Debido a que no tengo el X3 para hacer una prueba y explicarle en vivo o en transmisión, trate de simplificarlo. De todos modos, voy a subir videos con otro, no el mismo teléfono, pero sí con otros teléfonos para que vayan teniendo una idea de cómo trabaja un backlight. Esto es todo. Somos TechFix y trataremos de seguir llegándole soluciones.